¡Valiente! Siguiente invitado que tenemos hoy aquí en el Capirote, tuve el placer, el honor también, pero el placer de conocerlo cuando el Vía Crucis de la Fe. Un grupo de amigos me lo presentaron y de estas veces que las personas conectan con solo la mirada. Se entienden con 4 palabras y a partir de ese instante nace la amistad y el entendimiento. José Juan Jiménez, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí contigo, compartir con todos los televidentes de una mezquita. Presbítero, párroco de la Santísima Trinidad, conciliario de la Santa Fe y del Perdón. Y del Cristo de la Salud. Y del Cristo de la Salud. Canónigo del Templo Metropolitano de la Sagrada Catedral de Córdoba, canónigo de la catedral. ¿Puedo decir una cosa que después del Concilio Vaticano II no caía bien y que yo creo que empieza a caer otra bien? ¿Y cofrade también? Y cofrade también. Muy cofrade. Desde pequeñito. Es decir, yo después de ser inscrito en el registro, de ser bautizado, hermano de la hermandad que fundaron mis padres en Cabra. En Cabra. Porque tú tienes algo que va mucho más allá de... Tú eres barroco a la hora de rezar también, ¿no? Si tú necesitas tener por detrás o por delante, a la derecha o a la izquierda, tu patrona de Cabra cerquita, ¿no? Hombre, por supuesto, la Virgen de la Sierra. Por supuesto que sí. Además, es la más milagrosa que hay. Ahí. Pues ya está. Está todo dicho. Ya lo ha dicho todo, ya para qué te voy a preguntar más. Sí, nosotros decimos allí algunas veces cuando bajamos con la Virgen el día 4 de septiembre, decimos que a esta Virgen no se dice ni guapa, ni bonita, ni ole, sino viva la Virgen de la Sierra porque es milagrosa, ¿no? Ella, quien se encomienda a ella, nunca le niega su favor. Por eso sí que lleva razón, yo en mis oraciones siempre tengo presente a mi Virgen de la Sierra, ¿verdad? Y bueno, pues, y una imagen que para mí es muy importante, no le pongo nombre, pero sí que contemplar a Cristo traspasado, el corazón abierto de Cristo, para mí es muy importante. Eso es nuclear en mi vida como la fuente de mi vocación sacerdotal. Verás, padre, yo a lo largo de mi vida cofrade, y a lo largo de mi vida, la vida de un cristiano, ¿no? De un creyente, he conocido infinidad de sacerdotes, de presbíteros, de párrocos, unos más cofrades, otros menos cofrades. No, es que está mal utilizar la palabra cofrade. Unos que entendían mejor la vida de las cofradías, otros que la entendían menos. Pero yo siempre he tenido una frase que esta no es de nadie, esta es mía. Las cofradías ponemos la carne para hacer una barbacoa, pero el cocinero tiene que ser el párroco. El párroco tiene mucho que ver en el crecimiento de madurez de cualquier grupo que exista en una parroquia. Sí. Y las hermandades y cofradías son un grupo de la parroquia, más que un grupo, son una asociación pública de fieles que tienen una personalidad jurídica propia, etcétera, ¿no? Entonces el conciliario tiene que atender y acompañar la vida de la fe. Sí que a mí me molesta muchísimo, lo digo así de claro, y sobre todo lo digo también, yo siendo cofrade, a los propios cofrades en general, ¿no? No se puede hablar de cofrade como antagónico a cristianos, ni tampoco los grupos cristianos así dentro de una parroquia digan, aquí ya vienen los cofrades, ¿no? A montarnos el follón en la parroquia y luego ya desaparecen, ¿no? Yo creo que el párroco tiene que ser ese nexo que integre realmente a las hermandades dentro de la vida de una parroquia y abrir también a todos los demás grupos de la parroquia a acoger la hermandad de cofradía.
Y además, ojo, no olvidemos, no se puede ser cofrade si uno no vive primero su compromiso cristiano sí, y en eso implica su sentido de pertenencia a la Iglesia. Sí, es que hay una cosa muy simpática que algunas veces en el mundo nuestro, en las hermandades y cofradías, se ha dicho, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos que ver con la Iglesia? Esa expresión cuando llega, dices, mira, campeón, tú te has equivocado de terreno, ¿no? esto no es la peña o no es un club de amigos, sí, sino que es una asociación pública de fieles que tiene un sentido de pertenencia a un lugar concreto, que es una parroquia. A mí me alegra mucho que a mí los cordobeses que ya me empiezan modestamente a reconocer, algunos por la calle o algunos amigos tuyos y míos, me digan que, Antonio, es que tú entiendes de cofradía, tú eres cofrade. Bueno, pues siendo cofrade, siempre diré que las cofradías están y siguen existiendo porque son un brazo armado de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y que evidentemente una cofradía se hace grande, o un grupo de hermanos de una cofradía se hacen grandes si tienen detrás quien los anime, los cuide, los mime y sobre todo los guíe. Al final necesita un pastor. Si tiene un buen pastor tendrá un buen rebaño de ovejas. Efectivamente, ya totalmente razón. Y yo quisiera puntualizar ahí dos cosas, ¿no? Una, la primera sería que la Iglesia, y en este sentido vamos a hablar de los sacerdotes, de los párrocos, ha ido un momento histórico, en el que ha habido un enfrentamiento permanente con las hermandades. Esto a raíz un poco del Concilio Vaticano II. El Vaticano II, sí. De ese malentendido de la Sacrosantum Concilio, incluso de alguna constitución pastoral o alguna otra constitución dogmática como la Lumen Gentium. Hubo ahí un poquito, yo creo que muchísimos sacerdotes perdieron los papeles en ese aspecto, entendeme, entre comillas, ¿no? Perder los papeles, ¿no? Y también eso sirvió que las hermandades pues se alimentaran ellas por sí mismas, buscaran sus propios medios y fueran casi autónomas. Exactamente, totalmente autónomas. Sí. No es menos cierto que ahora en la actualidad sí que los sacerdotes, yo lo veo, muchísimos sacerdotes jóvenes después de generaciones posteriores a la mía, donde les veo el cariño, el aprecio por el mundo de las hermandades y cofradías, y yo veo que las cuidan, que las siguen. Lo que yo creo que algunas veces podemos pecar también de intervencionismo. Ojo, que los conciliarios y los párrocos también tenemos que entender cuál es la dinámica propia, ¿no? Es decir, no tienes que saber de todo ni cómo tiene que ir la bambalina, cómo tiene que ir... No, eso no es mi terreno. No. Yo aquí estoy para ayudaros y para acompañaros en el tema. Y ahí antes, perdona que me alargue la respuesta, una expresión que tú decías antes de las hermandades y cofradías son el brazo armado, lo han sido y tal. No es que lo han sido, lo son, porque las circunstancias cuando surgen las hermandades, fíjate los hilos que han corrido allá, oye, no ha variado tanto. Se encontraron con un pueblo, cuando nace un pueblo bastante distante, en culto, en ese sentido, poco formado en ámbitos de la fe, ¿no? Y también una situación social de pobreza, de abandono, etcétera, ¿no? Oye, surgen una catequesis plástica. Sí. Hay gente que no se acuerda que antes el catecismo se daba con unos murales que se desarrollaban en las clases, con imágenes iban explicando el catecismo, los sacramentos, tal. Bueno, pues era la catequesis de explicar el misterio central de nuestra fe, el carisma, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aunque los cofrades se quedan en la muerte y no se enteran que llega la resurrección. Sin resurrección no tiene nada de sentido. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces surgió en ese momento y hoy hay también una escasa formación en la fe. Y estamos en la era de la imagen y de lo visual. Y son catequesis plásticas que están en la calle y que yo creo que muchas personas, la contemplación de un Cristo, de una imagen, de una estación de penitencia, yo creo que más de uno se habrá conmovido y habrá decidido dar el paso. Y luego también una situación que ¿quién está dando la cara hoy yo quería en la acción social? De eso contigo. La gente que está ejerciendo la caridad y en las hermandades, hay un trabajo extraordinario que hacen muchos. Es verdad, es cierto. Es cierto, y eso hay que decirlo, ¿verdad? Desde los estamentos de la Iglesia, sea en la provincia que sea, y desde las propias hermandades. Es decir, las hermandades están devolviéndole al pueblo todo ese cariño,
que el pueblo le tiene a sus sagrados titulares. Es decir, no se podría entender la pasión desbordada de amor que Córdoba le demostró a las Angustias el pasado sábado, día 15, sin entender que tras eso hay una social de las hermandades, hay... Bueno, tampoco pretendemos convertirnos en ONG, pero que las hermandades están dando el callo en estos momentos muy seriamente, ¿no? Las hermandades tienen su función cultural importantísima, catequética importantísima y de acción de la caridad importantísima. Y en la acción de la caridad se critica muchas veces a la hermandad y cofradía, porque si van a estrenar yo no sé qué, si ahora van a alguna hermandad, tiene un proyecto de palio, que si otros quieren arreglar un paso, y enseguida vienen de aquí, bueno, pues los que se erigen en la voz de la conciencia, que luego son los que menos se comprometen y luego hacen menos, sí, desde luego. Sí. Y luego tienes esta gente que están ahí trabajando todo el año, que si cruces, que si una fiesta por aquí, que si una lotería por allí, que se la recaudan de sus propios bolsillos, de donde apañan para atender. ¿Cuántas hermandades están atendiendo en esta situación? A muchas familias en silencio, muchas, sean miembros o no de sus cofradías, pero sí también de su entorno parroquial. Sí. Muchísimas. ¿Cuántos miembros de hermandades y cofradías están llevando las caritas parroquiales? La están sustentando ellos. ¿Y las catequesis? Las catequesis. ¿Cuánta gente tienes tú en la catequesis? Un montón. Yo en mi parroquia, mira, la carita lo lleva prácticamente la Hermandad de Cristo de la Salva. Las catequesis tengo a la otra hermandad de la Santa Faz colaborando entusiastamente, ¿no? Y luego tengo la Hermandad del Perdón trabajando también en una de las residencias. Yo haciendo un trabajo, están las tres comprometidas en el ejercicio de la caridad, ¿no? Pero aquí te puedo nombrar hermandades. Tienes otra hermandad del Esparraguero, Cristo de Gracia, que tiene en el Perú dispensarios, la labor de colaboración junto con el rescatado, con la operación del comedor de los trinitarios. Vete a la Hermandad de la Estrella, que está trabajando y lleva las caritas parroquiales de su barrio. Así, te puedo citar un montón de hermandades con una obra social importante. Y otra cosa que no se pierda de vista, la caridad no solamente es la acción de la limosna. No. La caridad también está a diestra y a destra. A destra la acción de la limosna y la atención social y de acompañamiento, de visita a enfermos, de un montón de realidades que también hacen muchas hermandades. Y el trabajo de la comunión interna, que es donde yo creo que últimamente hemos tenido algún que otro, como autocrítica, lo digo yo, dentro de la hermandad y cofradía, donde la comunión interna, ya sea por las rivalidades y demás historias, dentro de las propias hermandades, donde la caridad ahí ha fallado, ha brillado por su ausencia. Bueno, que al fin y al cabo somos pecadores. Hombre, claro, todos tenemos. Si no el pecado original lo llamamos todo el mundo. Y además, algunos los acrecentamos, aunque Dios no lo perdone en su infinita sabiduría, ¿no? Pero seguramente que, ¿sabes una vez esto pasa? Como yo siempre digo, como pongo el ejemplo de la mesa de billar, ¿no? Están con las bolas allí, tú le metes en el taco, ¡pum!, se mueven las bolas, chocan, hasta que vuelven a resituarse, ¿no? Y hasta que entra otro elemento nuevo que vuelve a generar. También un poco la crisis, las diferencias, ¿no? Nos hacen crecer, es decir, lo que es particular, lo que es carismático, lo que es genuino de cada una de las personas, eso nos hace crecer siempre a todos, siempre y cuando no perdamos de vista lo que nos une realmente, que es nuestra fe, ¿verdad? Y la devoción pues, a nuestros titulares en cada una de las hermandades. Sí, yo tengo un gran amigo mío, no me importa que algunos piensen que tengo algo de sevillano, pero tengo un gran amigo mío, cofrade. Un poquito tienes, Un poquito, sí. Enrique Esquivia, hasta el año pasado fue hermano mayor del Gran Poder de Sevilla, que tiene la bolsa de caridad más importante de todas las cofradías de andaluzas, seguro. Y decía que no nos olvidemos del fondo de la cuestión, que las hermandades no somos ONG, claro, sino que estamos constituidas para dar culto público y privado a nuestros sagrados titulares. Público cuando hacemos estación de penitencia, ahora hablaremos de eso, y en privado cuando hacemos nuestros quinarios, triduos, quinarios o septenarios en nuestras parroquias. Por lo tanto, ese es el fin primordial por el que la Santa Iglesia Católica, como órgano gestor, nos da la bula de crear unas reglas y hacer una cofradía, ¿no? Hablaba de estación de penitencia pública y unitaria.
la palabra yo creo que lo engloba todo, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tendríamos, José Juan, si no hiciéramos lo más grande que pueda hacer un cofrade? Bajo mi modestísima opinión, hacer estación de penitencia ante el Santísimo, pública y unitaria con todos mis hermanos. Ya lleven el cubrerrostro de la Santa Faz, de la Veracruz, de Gracia y Esperanza, del Esparraguero, de la Angustia o el que sea. Está hablando de lo que sería ser estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral, ¿no? Lo que sería, entiendo, ¿no?, ir a visitar al Santísimo, a la Santa Iglesia Catedral. La estación de penitencia ante el Santísimo y la prostración ante el Santísimo como demostración pública de nuestra fe y de nuestro reino. Yo lo manifestaría más que en el sentido de decir, hago esta acción de penitencia ante el Santísimo, que sí que está allí el Señor, está el Santísimo allí, en la Eucaristía. Cualquier cofrade puede decir, mira, pues yo lo puedo hacer en las esclavas, al pasar cuando paso por la esclava, en la adoratrices cuando paso por allí, o en cualquier otro templo. Pero la cuestión está que la catedral de Córdoba, la catedral en cualquier diócesis, su nombre viene de cátedra, donde está la sede del obispo. No olvidemos que el obispo es el sucesor de los apóstoles. Y nuestra fe se fundamenta en el testimonio apostólico y en la tradición apostólica. Por lo tanto, es expresión de comunión, cuando tú decías pública y unitariamente, de comunión de toda la Iglesia de Córdoba. Entonces, creo que es algo incuestionable. Sin lugar a dudas. Y que no sé por qué puede haber todavía hermandades y cofradías que se pregunten con su cuestión el por qué hacer esta acción de penitencia. Es que yo eso no lo dudaría en absoluto. Porque yo creo porque no ha habido nadie cerca, en este caso animaría a los conciliarios, ya que estamos aquí y se puede ver, animaría a mis compañeros a que hicieran una catequesis de cuál es el sentido de hacer esta acción de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Expresión de la comunión con el apóstol, por lo tanto, de la comunión de la Iglesia local, expresión de unidad. Yo creo que es importante que eso se fomente y que se consiga. Y si una de las maneras que puede hacerlo es que la carrera oficial sea la Catedral de Córdoba, yo, ¿dónde hay que firmar ya? Que lo hago ya. Yo lo único que espero, decía Luis Miranda hace un momento, que nos van a terminar tirando las orejas. Yo, sinceramente, espero que nos tiren de las orejas a los cofrades en ese sentido, porque no me cabe la menor duda que soy un acérrimo defensor de hacer la estación pública y unitaria al mayor templo, en este caso, y a la catedral de cualquiera de las capitales de provincia, como sede episcopal y como sede del sucesor, en este caso, de la cátedra de Córdoba. Yo pienso que si las hermandades no espabilan, posiblemente tendrá que venir la recomendación. Hombre, la Iglesia siempre, mira que dicen muchas veces, para los que no conocen tanto, que la Iglesia manda mucho, bueno, que la jerarquía en este caso, como obispo, que el delegado, el vicario, manda mucho, pone un decreto, pone tal, no creo que hasta ese punto la Iglesia de Córdoba nunca se ha llegado a dar ese tema, por lo menos, salvo un decreto de suspender, que fue de Trevilla, de suspender las procesiones, ¿no? Pero sí que yo creo que tiene que ser por un convencimiento personal. Mira, más aún, a mí se me apura la excusa de una segunda puerta, que sí que nos facilitaría mejor el acceso, el tránsito, fantástico. Eso yo no tenemos una, entramos y salimos, ¿eh? Pero vamos, que ahora mismo se está entrando, aquí lo han demostrado, hermandades el martes santo están demostrando, el viernes santo, bajando todas las hermandades, se está haciendo estación de penitencia sin ningún problema, abriendo una sola puerta. ¿Que es verdad que facilitaría la segunda? Muy bien, bueno, eso se podía hacer. Y ahora, por ejemplo, que estamos viendo un momento difícil, yo el otro día lo escribí así, ¿no? Estamos viendo un momento un poco complicado donde se está cuestionando todo el tema de la titularidad de la catedral, de un montón. Esto es decir, como, oye, ¿queréis negociarle para un cristiano, para un católico, para un cofrade? ¿Es innegociable la catedral?
es innegociable. La catedral es nuestro templo. Es impensable. Los demás templos miran a la catedral y son como una extensión de la catedral. El mismo sacerdocio mío, de nuestro, es participación en el sacerdocio del obispo. ¿Me explico? Por lo tanto, es todo por extensión. Nos quitan la sede, nos quitan nuestro lugar, el que nos une, que es la mayor expresión de la comunidad de la iglesia local de Córdoba. Ya que estamos jugando, que los cofrades no estemos aquí con remilgos, si yo voy, si no voy, si es que mi paso tal, es que voy a tener que hacer... Mira, campeón, esto se trata de horario, de colocarnos, de organizarnos, de hacerlo bien. Porque no cuestionamos dar una vueltecita más por otro lado. No, ni una calle que nos guste. Exactamente. Sí. Oye, ¿por qué no la catedral? Yo quería terminar con eso y me están diciendo los compañeros, me llevaría, tú lo sabes, José Juan. Bueno, nos llevamos, de hecho, cuando nos encontramos por Córdoba nos llevamos mucho tiempo. ¿Cómo se puede cuestionar después de lo que ha hecho la Iglesia y la Iglesia de Córdoba en sí por el templo catedralicio o por la mezquita, vamos a llamarle con el nombre que le conocen todos los cordobeses, como templo mayor de la ciudad para el orbe católico en Córdoba, desde 1200 y pico? 1236. No, es que quería, ya empiezo a ser casi cordobés, de 1200 y pico. El pico no me acordaba. Eso es ayer por la mañana, ¿no? Y ahora lo vamos a cuestionar. Me parece absurdo. Sí, es decir, entrar en una pelea de esa, no te... Es que... Hay un tema más de fondo que tiene mayor calado y profundidad. Es indiscutible, incontestable. Los documentos históricos, ahí tenemos. Y además animaría a todo aquel que quiera conocer en profundidad. Ahí está el libro de La Catedral, escrito por Canónigo Archivero, don Manuel Nieto Cumplido, donde, bueno, con minuciosidad, detalle, es una obra valorada internacionalmente y nadie ha cuestionado los datos que ahí aparecen y que contenemos en el archivo. Datos numerables históricos donde la diócesis de Córdoba y el obispado de Córdoba es el legítimo dueño de la catedral. Y cuando están hablando de que se ha inmatriculado o ha cometido la Iglesia una ilegalidad y demás historia, bueno, ya están ahí tantos artículos que casi repetir. Es decir, la cantidad de argumentos jurídicos por los cuales la Iglesia ha actuado con total legalidad. Ahora, no obstante, sí hay una dinámica de fondo con unos poderes económicos importantes, donde se quiere cambiar o se quiere crear un problema social o un debate social inexistente, porque nunca para los cordobeses ha habido ningún problema, ni para aquel que venga a visitar la Catedral de Córdoba hay ningún problema sobre la titularidad o que la Iglesia cero su culto. Es decir, utilizan un elemento, un artificio, donde incluso ayer y hoy mismo han publicado noticias que son incorrectas y yo me atrevo a decir falsas, ¿no? Con una intención determinada de molestar y de crear confusión en la sociedad cordobesa y a nivel internacional también, porque esto ya ha saltado a niveles, que va en perjuicio de nuestra ciudad, va en perjuicio del interés de nuestra ciudad, por lo tanto va en perjuicio de los intereses de la Iglesia. Yo creo que aquí las cofradías deben de ser claras. Y deben de posicionarse con más claridad y con más rotundidad de lo que lo están haciendo. Sin lugar a dudas. Yo solamente para terminar, una pregunta y una aseveración a lo que tú dices, José Juan. ¿Alguien piensa que la Capilla Sixtina y los frescos de Miguel Ángel no son patrimonio de la humanidad? ¿Alguien cuestiona la titularidad de la Capilla Sixtina y del Vaticano? Pues entonces, dejarnos como estamos, que estamos bien. Un deseo para esta Cuaresma, Pater. Pues yo, mi deseo es que todos los cofrades aprovechemos para dar un pasito más en ese proceso de camino hacia la santidad, de ese cambio interior que tenemos, que aprovechemos nuestros cultos, los momentos equinarios, de triduo y tal, los momentos también uno que está limpiando, cuando está ensayando, cuando esas cosas, pues para fortalecer la fe interiormente, nuestro amor al Señor, a través pues de nuestra devoción, nuestra piedad a los titulares, y que sobre todo me preocupa muchísimo que dentro de las hermandades trabajemos la comunión, la unidad y que seamos fuertes, ¿no? Y que nos cuidemos mutuamente. Pues son buenos consejos, no son malos.
La Santísima Trinidad, magnífica. Sí, ya tengo que ser ejemplo. Imagen de la Trinidad. Un solo Dios, 3 personas distintas. Sin lugar a dudas. Gracias, Pater. Ha sido un placer. A vosotros ya sabéis que siempre podéis contar. Queridos cofrades, hasta aquí hemos llegado con el capiroto de hoy. Para mí ha sido un placer estar con el grupo joven de algunas hermandades, con la Hermandad de las Angustias, con un querido amigo como Pepe Salamanca también, y con José Juan Jiménez, párroco de la Santísima Trinidad. A todos, gracias. Nos vamos a la agenda cultural y a la agenda cofrade para que ustedes vean qué tenemos en esta próxima semana aquí en Córdoba. Y enseguida volvemos en esta despedida que se hace corta. Le dejamos con la agenda. Y esta ha sido la agenda cofrade que os proponemos y que os indicamos. A todos los cofrades, disfrutad de la Cuaresma, sentir vuestras cofradías, vivir vuestras cofradías y un consejo, seguidnos a través del Twitter de Onda Mezquita, decidnos lo que queréis, decidnos dónde estáis y darnos vuestras opiniones. A todos, hasta la próxima semana aquí en El Capirote, en Onda Mezquita. ¡Oh, por igual valiente!